Los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 países miembros de la Unión Europea intentan alcanzar un pacto con Turquía para frenar el flujo de migrantes provenientes de países como Siria, Irak y Afganistán. Este acuerdo llevaría a la expulsión masiva de solicitantes de asilo desde Grecia hacia Turquía, donde sus casos serían evaluados individualmente. La iniciativa ya ha recibido el rechazo de organismos defensores de los derechos humanos. Nuestro periodista Juan Carlos Bejarano está en la sede de Amnistía Internacional en Londres. Juan Carlos. Así es, parece que los líderes de la Unión Europea van a tomar estas medidas bastante drásticas en lo que tiene que ver con los inmigrantes provenientes de países como Siria, Irak, Afganistán y por supuesto Sub-Sahara. Vamos a hablar con Fotis Philippou de Amnistía Internacional. Señor Philippou, ¿qué piensa de estas posibles duras medidas que va a tomar la Unión Europea? Amnistía Internacional está sujeta por el trato que está siendo discutido entre la Unión Europea y Turquía hoy. Uno de los componentes de este trato que encontramos, aquellos de nosotros que luchamos por la justicia, los derechos humanos y la dignidad, que encontramos más indignantes, es la idea de que por cada siria que arriesga su vida en un viaje fronterizo a Grecia y su regreso a Turquía, otro sirio será reubicado en Europa. Un trato así, un cambio de refugiados, nos parece cruel, inhumano, deshumaniza a algunas de las personas más vulnerables en el mundo. De cierta forma, el concepto de que esta es una respuesta humanitaria es falso. Una humanidad condicionada no es humana en lo absoluto. Ahora, por ejemplo, el primer ministro David Cameron está pensando incluso enviar barcos de la fuerza naval para evitar que lleguen, que crucen el Mediterráneo, que lleguen a Grecia, enviarlos, por ejemplo, a Libia. ¿Qué opina de esto? Amnistía Internacional se ha opuesto y se sigue oponiendo a rechazos y a expulsiones colectivas de personas en necesidad de protección internacional. Estamos diciendo que Europa debe ofrecerle a la gente protección. Europa debe asegurarse de que las personas que lleguen y pidan asilo puedan acceder a una protección en Europa. La idea de que ambos pueden ser rechazados, regresados a Turquía, a Libia, equivocado y es antiético. Pero, sin embargo, lo que vemos es que estos líderes europeos, como Cameron, como Angela Merkel, lo que están haciendo es, parece ser lo que los ciudadanos les están pidiendo. Angela Merkel aprobó recibir un número indeterminado de refugiados, sin embargo la han castigado en las urnas la semana pasada. Están creciendo en popularidad los partidos de derecha en Europa y esto deja a estos líderes sin otras opciones. Sí, hay otras opciones. Hay opciones que protegen derechos humanos, hay opciones que protegen a los refugiados. Y sí, hemos visto posiciones antimigración, hemos visto movimientos antimigración, pero también hemos visto crecientes movimientos de solidaridad en Europa hacia los refugiados. Personas a lo largo y ancho de Europa han corrido a proteger a los refugiados, han recibido refugiados en diferentes países. No debemos olvidar que esta solidaridad también existe. En estos momentos cruciales de hoy, los líderes europeos deben asegurarse de que la ley de los derechos humanos sea protegida, de que no se rompan sistemas internacionales de protección de refugiados que existen en este momento. Precisamente eso le iba a preguntar, pues parece que la Unión Europea está preparada para violar estas leyes internacionales en las cuales un país se ve obligado a ofrecer asilo político a una persona que su vida está en riesgo. Sin embargo, los países europeos, ¿quién los va a controlar? ¿Las Naciones Unidas? Esto es definitivamente cierto. Un trato que regrese masivamente a personas a Turquía sin salvaguardas ni procedimientos, basado en la ficción de que Turquía es un país seguro, va a ser antiético. Turquía no es un país seguro para refugiados en ningún lado de la imaginación, ni siquiera para los sirios. Amnistía Internacional ha documentado regresos forzados a Siria, zonas de guerra, persecuciones. Muchos refugiados que están en Siria están viviendo en condiciones horribles sin poder acceder a trabajo y educación. Un trato que básicamente envía personas de regreso a Turquía no garantiza derechos humanos y va a implicar a los países miembros de la Unión Europea en violación de derechos humanos. Señor Philippou, muchas gracias por esta entrevista.
Ahí está, esa es toda la información desde Amnistía Internacional. Por supuesto, estas discusiones continúan en Bruselas y lo que le podemos decir es que continúa esta preocupación por la suerte de miles de personas que están arriesgando su vida cruzando el Mediterráneo para llegar a Europa y ahora pues sencillamente los van a devolver. Eso es, parece ser la intención. Eso es todo desde Londres. Regresamos a los estudios de la mañana. Adelante. Gracias, Juan Carlos.